En el problema 1 tenemos que si el ángulo alfa vale 130 grados, el ángulo beta vale 40 grados y el ángulo C vale 90 grados, hallar las medidas de los ángulos mu, lambda, teta y pi. Para eso tenemos que identificar los ángulos más fáciles de responder. En este caso sería el ángulo lambda, que es opuesto al vértice al ángulo beta. En este tenemos que es igual, podemos sustituirlo por su valor igual, que serían 40 grados. Estos por ser opuestos al vértice, tenemos que lambda vale 40 grados. Para el ángulo teta, podemos encontrar el ángulo teta haciendo una suma con el ángulo beta. Estos forman un ángulo llano. Así tenemos que el ángulo teta es igual a 180 grados menos 40 grados, que vale el ángulo beta. Tenemos como resultado que teta vale 140 grados. Bien, para encontrar el ángulo pi, tenemos que el ángulo pi es igual al ángulo teta. Estos por ser opuestos al vértice. Y al ser opuestos al vértice, podemos sustituirlo por su igual, que sería pi igual a 140 grados. Bien, ahora tenemos que el ángulo mu vale el ángulo mu más el ángulo alfa dan un ángulo de 180 grados. Estos forman un ángulo llano. Y esto el ángulo mu, podemos resolverlo teniendo en cuenta que 180 grados menos 130 grados del ángulo alfa nos da el resultado, el valor al ángulo mu, que es igual a 50 grados. Bien, seguimos con el siguiente problema. Aquí tenemos que L1 es paralelo a L2 y L2 es paralelo a L3. Hallar las medidas de los ángulos A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Tenemos que tenemos que igual identificar los ángulos más fáciles de resolver. En este caso sería B, porque B es opuesto es ángulo externo con 80 grados. Y esto nos da que B vale 80 grados. Para esto tuve que agregar dos ángulos más, el ángulo Z y el ángulo X. Esto para sacar el valor del ángulo X, que son opuesto al vértice al ángulo C. Y al tener el valor de X, podemos tener el valor de C, que en su momento C vale 40 grados, al ser esto, por ser opuestos al vértice. Y ahora para sacar el valor de D, tenemos que el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D da 180 grados. Esto por la suma de ángulos internos de un triángulo. Así sustituimos los valores de B, de C y la incógnita es D. Tenemos que D es igual a 180 grados menos 40 grados del ángulo C menos 80 grados del ángulo B. Y tenemos como resultado que D es igual a 60 grados. Y ahora tenemos que 80 grados para identificar el ángulo A. Tenemos que 80 más el ángulo A es igual a 120. Esto por ser alterno externo con 120 de acá. Forman igual 120. Y tenemos que el ángulo A es igual a 110 menos 80. Y nos da como resultado que el ángulo A tiene un valor de 30 grados. Seguimos con el siguiente problema. Tenemos que, teniendo en cuenta la figura, determinar las medidas de los ángulos BAC más el ángulo ABC más el ángulo y el ángulo C, sabiendo que alfa es igual a 90 grados y beta tiene un valor de 5 veces el ángulo ABC. Aquí podemos identificar rápidamente al ángulo ABC, al ángulo BAC, perdón, que este vale 90 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa vale 90 y este es correspondiente al ángulo BAC, que de igual manera vale 90 grados. Este ángulo vale 90. Y ahora, para identificar el ángulo B, tenemos que beta es 5 veces el ángulo ABC. Aquí hacemos 5 veces el ángulo ABC más el ángulo beta, más el ángulo B, queda 180 grados. Esto por ser suplementario. Aquí tenemos que 6 veces el ángulo ABC es 180. 6 veces el ABC
es igual a 180 entre 6, entre las 6 ABC. Y tenemos que ABC, el ángulo ABC, tiene un valor de 30 grados. Este ángulo tiene un valor de 30 grados. Ahora seguimos con el ángulo C. Este podemos determinarlo por la suma de ABC más BAC más C, que este es igual a 180. Esto gracias a la suma de ángulos internos de un triángulo. Nos da que 30 más 90 grados más C da 180. Y así tenemos que C es igual a 180 menos 30 grados menos 90 grados. Y tenemos que C tiene un valor de 60 grados. Y así tenemos los valores del ángulo ABC, del ángulo BAC, ABC y el ángulo C.